Les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es un día muy especial. Tenemos un mensaje. Estaba platicando con el maestro de la clase dominical que traía un mensaje de 40 minutos, pero lo voy a hacer en 15 porque él lo dijo todo en la clase. Amén. Dios es bueno, hermanos. Los invito a que siempre asistan a la clase, está muy interesante. Rápidamente los anuncios, hermanos. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos ubicados en el 1251 California Avenue, en la ciudad de Pittsburgh, el Suite 700. Tenemos escuela dominical a la 1:30, el servicio general a las 2:30, oraciones de damas los días martes a las 7, oraciones de varones los días miércoles a las 7:30. Y los sábados tenemos el estudio presencial en la casa de nuestros hermanos Berrillos también. Estamos llevando el libro de las grandes doctrinas de la Biblia por el teólogo R.C. Sproul. Interesante también. Y como ya de costumbre, cada último sábado de mes estamos reunidos en la casa de nuestro hermano Santiago para también estudiar acerca de la palabra de Dios. Ayer tuvimos un tema interesante también. Y también el último domingo de cada mes también celebramos la coinonía. Traemos un plato exquisito para compartir y el día de hoy estaremos celebrando también la presentación de Aarón y Kelani, que ya viene de camino. Así es de que no se lo pierdan. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente a recoger las ofrendas. Ya nuestro hermano Santiago ahí anda. Hay un verso en el libro de Hechos 20:35 que dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí la palabra griega se describe como makarios, que significa ser feliz, bendecido, verdaderamente dichoso. Aquí Jesús no está diciendo que recibir sea malo, porque no lo es. Está enseñando que existe una bendición mucho más mayor cuando nosotros damos. Cada acto de generosidad, el creyente imita por esencia el carácter de Jesucristo. El carácter de la manera en que Él se entregó gratuitamente, rescatando toda una humanidad. Gracias a Dios por eso. El gozo de dar supera ese placer de recibir porque Él lo dio todo. Y también eso refleja el corazón de Cristo. Amén. Aunque el versículo no menciona ayudar a los necesitados en el principio, pero sí también sostiene el ministerio de la iglesia. Eso nos ayuda a seguir adelante, a seguir continuamente en la predicación, en el discipulado, en fin, ayudarnos unos contra otros. Siempre hay una necesidad que cubrir. Así como cuando un creyente contribuye fielmente a su iglesia, está haciéndolo de todo corazón. Dios bendice a ese dador alegre. Amén. La generosidad, hermano, refleja un corazón transformado. Claramente, un creyente que comprende que la gracia de Dios aprende a dar con alegría. Amén. Así es de que contribuir a la iglesia es un acto de adoración también. Porque al sostener la obra del Señor, reconocemos que todo proviene de Él, todito. Somos solamente administradores. Eso es lo que somos. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que invertimos en el reino de Cristo. Amén. Así es de que la ofrenda no debe presentarse como una obligación, como para obtener el favores materiales. No, nada de eso, sino que es una respuesta de lo agradecido que estamos de todo lo que el Señor nos ha dado y nosotros venimos y contribuimos de todo lo que Él nos ha dado, una parte de lo que Él nos ha dado. Amén. Así de que por eso, eso produce gracia y agradecimiento en los corazones. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por las ofrendas, a pedirle a Dios que las bendiga y a seguir con el servicio porque tenemos un recorrido bastante que llevar para poder a tener los tiempos adecuados. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor Padre, venimos delante de ti con corazones agradecidos, Padre, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de tu mano generosa.
Tú eres el dueño de toda cosa que nos has dado, Señor, y nosotros solo somos esos administradores de las bendiciones que nos has confiado, Señor. Gracias te damos por eso. En este momento presentamos nuestras ofrendas delante de ti, Señor, recordando esta palabra que nos has traído en Hechos 20:35, Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Permite, Señor, que estas palabras permanezcan siempre en nuestros corazones para que demos con alegría, con gratitud y con un espíritu de adoración. No por obligación, Señor, sino como una respuesta de ese amor que tú tienes, Señor, para con nosotros. Señor, te pedimos que recibas estas ofrendas como un sacrificio agradable delante de ti. Úsalas, Señor, para la extensión de tu reino, para la proclamación, Señor, del Evangelio, para el sostenimiento, Señor, de tu iglesia y para ayudar, Señor, al necesitado. De manera que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. También te rogamos por cada hermano, por cada hermana que hoy ha dado, Señor. Continúa proveyendo, Señor, conforme a sus riquezas en gloria. Fortalece sus manos para que sigan, Señor, adelante, con diligencia, Señor, confiando siempre que tu perfecta provisión proviene de ti. Y para que aquellos que hoy pudieron contribuir, Señor, concédeles la gracia y el sustento. Recuérdales, Señor, que tú nunca les fallas, que tú nunca nos abandonas. Bendícelos a ellos. Gracias, Señor. En este momento también, Señor, quiero poner delante de ti, Señor, una petición muy especial por nuestra hermana Rebeca. El día martes, Señor, ella va a estar presente a un juez, va a tener una cita en corte. Nuestra petición es, Señor, que todo fallo que haya ese día, Señor, sea a favor de ella. Que todo, Señor, que el juez pueda ver las pruebas, que todo eso le ayude a ella para obtener, Señor, ese fallo a favor de ella. Bendícela grandemente, Señor. Ve delante de ella, Señor. Tú eres nuestro abogado, Señor, que velas por nosotros, velas por tus hijos. Bendícela grandemente, Señor. Deposita en ella esa fe, Señor, que todo va a ser conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno, rápidamente, Señor, vamos a pasar entonces al texto que hemos traído y como les decía, va a estar ubicado en 1 Samuel 1, 24 y 28 y dice así, el tema hemos titulado Consagrando nuestros hijos a Dios. Amén. Si les gustaría estar de pie, pueden estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y si tiene algún impedimento, puede estar sentado. No hay ningún problema, hermano. Dice el verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Amén. Vamos a orar por su palabra, vamos a orar por este servicio. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy es un día especial, Señor, es un día de presentación de bebés. Y te pedimos, Padre, que bendigas este servicio, que bendigas tu palabra, que lo que se diga el día de hoy, Señor, venga de parte tuya. Usa mis labios, Señor, usa esos labios inmundos, Señor, y te pedimos, especialmente mi persona, te pido, Señor, que me ayudas a exponer, Señor, tu palabra de la mejor manera, para que caiga en corazones, Señor, y dé frutos, Señor, a su tiempo. Bendícelos a mis hermanos aquí presentes. Bendice al hermano que se ha quedado en casa, para que el próximo domingo pueda estar con nosotros, gozándose, Señor, junto a todos nosotros. Te damos gloria y honra y agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Rápidamente, el contexto de la historia comienza con un hombre llamado Elcana. Era un hombre piadoso, porque él cada año viajaba con su familia para Silo, para adorar a Dios. Tenía 2 esposas, tenía a Ana y tenía a Penina.
Eran sus nombres. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril, ella no podía tener hijos. Amén. En aquella cultura una mujer que era estéril era bastante delicado porque era motivo de profundo dolor. Y con frecuencia Penina avergonzaba a Ana, se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos. Y la Biblia deja claro que el ser estéril no es una maldición de Dios, claro que no lo es. Muchas personas interpretan de esa manera esta parte y están rotundamente equivocados. Eso no es así. Cada año cuando iban a adorar, ella era humillada por esta mujer. Ana lloraba, Ana a veces no quería ni comer por esa humillación. Vivía con dolor y un dolor que nadie podía quitarle. En medio de ese sufrimiento, Ana hizo lo correcto y no respondió con amargura a su compañera de vida que tenía y tampoco buscó ningún tipo de venganza. Nada de eso, ella no dijo nada, sino que él fue directamente al Señor y estando en el tabernáculo, ella lo que hizo fue orar. Eso fue lo que hizo. Y ahí, en su oración, ella hizo un voto, que ya vimos en la clase dominical qué significa un voto, ¿verdad? Y estas fueron las palabras de ella que está en 1 Samuel 1:11, donde dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Aquí encontramos uno de los grandes ejemplos bíblicos de la oración humilde, perseverante, dependiente de Dios. Dios, claramente a su tiempo, Él responde a ese sufrimiento que Ana tenía. Dios abrió el vientre de Ana. Y en ese proceso es cuando nace Samuel. Su nombre significa algo muy cercano a pedido a Dios o escuchado por Dios. Cada vez que Ana pronunciaba su nombre recordaba la fidelidad del Señor. Samuel era una perspectiva visible a la gracia del Señor. En el verso 24 es donde vamos a empezar. Para avanzar, porque es un contexto que traía bastante largo, pero ya vimos la historia de lo que estaba pasando en 1 Samuel. Y claramente en el verso 24 dice que después de que hubo sido destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño ya era pequeño todavía. O sea que lo primero que sobresale es que Ana cumplió exactamente la promesa que había hecho al Señor, el voto que había hecho. Y como estábamos aprendiendo en la clase dominical, cuando usted haga un voto, es mejor que cumpla su voto. Y ella exactamente hizo lo que pasó aquí. Decía ella: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, cuando estábamos leyendo en el verso 11. Ella no volvió su compromiso cuando Dios respondió su oración. Ahora, cuando dicen que lo llevó cuando ya fue destetado, en la cultura hebrea los niños eran destetados mucho más tarde que muchas culturas en aquel entonces. Algunos piensan, o algunos estudiosos, algunos teólogos han mencionado en sus escritos, de que algunos niños eran destetados a los 2 años, 3 años, o a veces hasta los 4 años. Me acuerdo que mi esposa en una ocasión me dijo que ella fue destetada hasta los 4 años. Y digo, wow, ya estaba grande. ¿Verdad? Esto significa que Ana totalmente disfrutó de su niño, un poco de tiempo, bueno, sus primeros años. Y claro está que ella le enseñó la palabra de Dios, ella le enseñaba al niño. Los compromisos hechos a Dios no deben ser olvidados. Ella se comprometió, Dios le cumplió. O sea que cuando claramente hacemos una promesa delante de Dios, debemos cumplirla con esa reverencia que se merece, con esa gratitud que se merece. Amén. Porque la fidelidad es una evidencia de que Dios es un Dios piadoso. Amén. Dios ama a sus hijos. Ana no usa a Dios únicamente para pedir bendiciones, sino que responde con obediencia cuando Dios responde. Amén. Y eso es lo que estábamos viendo en esa clase.
Por eso le decía al hermano, usted hermano lo dijo todo, yo creo que me va a tardar como 15 minutos nada más, porque ya lo había dicho todo. Porque cuántas veces vimos en la clase, le decimos al Señor, Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú sanas mi hijo, si me das este trabajo, si me concedes conseguir esta casita, si me concedes tener este hijo. Amén. Pero cuando Dios responde muchas veces olvidamos aquello que nosotros hemos prometido. Y Ana nos está enseñando en esta parte que la gratitud verdadera produce esa obediencia. La dedicación de un hijo comienza mucho más antes que una ceremonia pública. Comienza cuando los padres viven vidas de obediencia delante de Dios. Ahí comienza esa dedicación de ese niño. Dice que lo llevó consigo. Este detalle parece sencillo, pero está lleno de significado, hermano. Ana no envió otra promesa. No, ella misma llevó al niño. Ella no usó un Uber para que lo llevaran, no, o alguien más. Ella llevó personalmente a su niño. O sea que este verbo refleja decisión y responsabilidad. La fe nunca delega aquello a Dios confiado, sino que ella personalmente lo presentó. Y eso es lo que está mostrando ya, que no podemos dejar esas responsabilidades a otra gente. Tenemos que ser nosotros responsables. Amén. No pueden dejar esa responsabilidad únicamente a la iglesia, a los líderes, a los maestros, a la escuela dominical. No. Es cierto que la iglesia ayuda, pero la responsabilidad principal sigue siendo de los padres. Amén. Dice que llegó con 3 becerros y una efa de harina en una vasija y una vasija de vino. Aquí, hermanos, vemos que Ana no llegó al Señor con las manos vacías, sino que ella llegó con gratitud. Y esos sacrificios representaban adoración, consagración, reconocimiento de que todo proviene de Dios. Amén, así es. Amén. Estas ofrendas corresponden al mismo sistema sacrificial escrito en Números 15, verso 8, donde efa y harina y el vino acompañaban normalmente a ciertos sacrificios que lo hacían comúnmente en esa época. El énfasis de este texto no está en el valor económico de la ofrenda, sino en la generosidad de aquella mujer que había tocado el corazón de Dios. Ana no estaba pagando por el milagro. Ella estaba adorando a Dios porque le había dado su gracia. O sea que la verdadera oración no siempre nace de un corazón agradecido. No damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. Amén. O sea que la dedicación de un niño, hermano, no consiste únicamente en traerlo delante de la congregación. También implica que los padres se entreguen completamente al Señor. Aleluya, así es. Dice que lo trajo, el verso dice, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Silo era el centro de oración en Israel antes de Jerusalén, antes que llegaran a Jerusalén. Ahí estaba el tabernáculo en Silo. Ahí administraba el sacerdote Elí. Samuel fue llevado precisamente al lugar donde Dios había establecido su presencia ante su pueblo. Esto nos recuerda que los hijos deben ser el centro del pueblo de Dios. Amén. Aunque la iglesia no salva. Dios ha establecido la iglesia como un lugar donde su palabra es predicada, las ordenanzas son administradas y el pueblo es edificado. Dice que el niño era pequeño. Samuel era apenas, vamos a decir, tal vez unos 4 años, por decir algo. Humanamente hablando, era difícil separarse de un niño de 4 años. Mas, sin embargo, la fe verdadera pone a Dios encima incluso de los afectos más profundos sentimentales que podamos tener por nuestros hijos. Esta frase resalta profundamente la fe de Ana. Ella entregó al Señor aquello que más amaba a ella, aquello que más había querido obtener, pero confiaba plenamente en que Dios era digno de cuidar de ese bebé, de cuidar de ese niño. Aquí encontramos un principio que corre toda la Escritura. Dios merece el primer lugar de todo su afecto. Amén. Este versículo claramente dice de que Ana no simplemente llevó a Samuel al tabernáculo. Primero había preparado su corazón para cumplir su compromiso a Dios.
De igual manera, hermanos, una ceremonia de dedicación no tiene valor por sí misma si no va acompañada de un compromiso sincero de los padres de criar a sus hijos para la gloria de Dios. La presentación pública es un reflejo visible de una consagración que comienza en el hogar. Pasando rápidamente al verso 25 dice, y matando un becerro, trajeron al niño a Elí. Lo primero que ocurre al llegar al tabernáculo no es la presentación del niño, lo primero es un sacrificio. Eso fue lo que pasó. Y esto no es un detalle accidental. El Espíritu Santo está estableciendo un orden teológico muy importante. Antes de cualquier acto de adoración debía haber un sacrificio. Israel no podía acercarse a Dios simplemente por una buena voluntad. El pecado separaba al hombre de Dios y eso era lo que pasaba. Por eso era necesario derramar sangre. Y eso lo enseña en Levíticos capítulo 17, verso 11, donde dice, porque la vida de la carne es la sangre, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que el sacrificio recordaba comúnmente que Dios es santo, como lo decía el canto, y el hombre es pecador. El pecado merece la muerte. Solo mediante un sustituto podía haber comunión con Dios. Observemos cuidadosamente el orden. No llevaron primero al niño, sino que primero ofrecieron sacrificio y después lo presentaron. Ese fue el orden que ellos hicieron. Y este principio, hermanos, atraviesa toda la Escritura. Hoy ya no ofrecemos becerros. Hoy ya no ofrecemos tortolitas. Ya no hacemos nada de eso. Ya no traemos harina, ya no traemos vino, ya no hacemos... ¿Por qué no lo hacemos? Porque todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Como dice Hebreos 10:10, Cristo ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre. Y se acabó. Ana no fue al tabernáculo únicamente para cumplir un voto. Ella vino conforme al orden establecido por Dios. En esencia, señala que nadie puede acercarse correctamente al Señor despreciando el camino que Él mismo había establecido. La adoración nunca puede separarse de la obediencia. El sacrificio demuestra que la dedicación de Samuel era un acto de adoración, no una simple ceremonia familiar. El centro de la esencia no era Samuel, sino que era Dios. Y eso tenemos que tener bien en cuenta. Quien debía ser honrado conforme su revelación, conforme a su gracia, conforme el regalo que le había dado a Ana de tener su hijo. Hoy muchas personas, hermanos, desean la bendición de Dios y reconocer primero que su necesidad es tener esa comunión, esa relación con el Señor. Pero la Biblia nos enseña que nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Nadie. Toda verdadera adoración comienza en la cruz. Ahí empieza. Una ceremonia de dedicación de niños tampoco salva al niño ni hace acepto a los padres delante de Dios. Solo la obra perfecta de Cristo puede reconciliarnos con el Padre. Solo Cristo. Por eso, toda dedicación cristiana debe apuntar fielmente al Evangelio, que es Cristo Jesús. Dice que llevaron al niño delante de Elí. Después del sacrificio, Ana y Elcana llevaron a Samuel ante el sacerdote Elí, porque él era el sumo sacerdote de esa época y él representaba oficialmente el culto de Israel. Samuel no fue presentado simplemente ante un hombre, sino que fue presentado delante del Señor por medio del sacerdote que estaba de turno en ese entonces delante de Dios. Esto demuestra, hermano, que la dedicación ocurrió dentro de un contexto del pueblo o del pacto que el pueblo que había hecho Dios con Israel. Israel estaba atravesando situaciones duras en el libro de Jueces y Samuel era una promesa que Dios ya había de antemano predestinado para el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, cada niño presentado al Señor tiene un futuro que solo Dios conoce. Solo Dios sabía lo que el profeta Samuel iba a hacer con Israel. De igual manera, hermano, solo Dios sabe el futuro que tiene para nuestros hijos. Solo Él lo conoce. Ningún padre sabe lo que Dios va a hacer con su hijo. Nadie.
Quizás ese niño sea un fiel cristiano, no lo sabemos. O quizás la niña sea una madre piadosa. O un misionero. O quizás un anciano de la iglesia. Va a ser tal vez un creyente, una persona que va a ser influyente en los demás. No lo sabemos. Pero lo importante es recordar que los padres no están llamados a controlar el futuro de sus hijos, sino que a ser fieles, a criarlos conforme a la palabra y confiar el resto de la providencia de Dios. Dios se va a encargar de eso. Samuel no llegó a ser profeta porque Ana lo pidió así o lo dedicó de esa manera, sino que porque Dios ya había determinado usar su vida para sus propósitos. La dedicación fue una respuesta de obediencia de sus padres, no la causa de ese llamamiento divino que Dios había hecho en Samuel. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios no improvisa, sino que Él ya tiene un plan. Él gobierna provisionalmente cada acontecimiento para cumplir decretos eternos. La llegada de Samuel al tabernáculo no fue un hecho aislado, sino que fue parte del plan soberano de Dios para restaurar el liderazgo espiritual que existía en Israel, que se había corrompido. Amén. Nadie puede acercarse a Dios sin el sacrificio que Él ha provisto. Toda ceremonia cristiana de bebé centra en las promesas que Dios ha establecido para esa criatura. Sus padres presentan a sus hijos con humildad, reconociendo que le pertenecen al Señor y que ellos dependen de su gracia. Dios obra silenciosamente mientras el pueblo le obedece. O sea que lo que parece ser un acto sencillo puede formar parte de un propósito mucho mayor en el futuro. Claramente el futuro de nuestros hijos está en las manos del Señor. Nuestra responsabilidad es ser fieles en crearlos en la verdad y confiar en la soberanía de Dios. Ese es nuestro trabajo. Amén. Verso 26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Ana comienza hablando con un profundo respeto a este sacerdote. Le dice, tan cierto como usted vive, le dice Ana. O sea que Ana, de una manera muy respetuosa, le llama la atención a este sumo sacerdote que era Elí, antes de recordarle lo que había pasado anteriormente cuando ella oraba. Aunque Elí tenía debilidades y había fallado en disciplinar a sus propios hijos, porque Elí no pudo disciplinar ni a sus propios hijos. Ana sigue tratándolo con respeto por el cargo que Dios le había confiado. Y ella sabía que Elí tenía unos hijos perversos, mas sin embargo ella dijo, no, yo voy a confiar en el Señor que este hombre va a cuidar de mi hijo. Ana mostró una actitud de humildad y cortesía, a pesar de lo que anteriormente Elí había hecho, juzgándola equivocadamente pensando cuando ella estaba ebria, porque ella cuando oraba, Elí la acusó de que estaba ebria, que estaba borracha. Y ella le dice en este verso, yo soy aquella mujer. Esta frase es extraordinariamente sencilla. Ana no dice, recuerda el gran milagro que Dios hizo conmigo, sino que simplemente dice, yo soy aquella mujer. Ella se identifica en ese momento que ella estaba siendo quebrantada por esa parte de su vida. Amén. Los creyentes, hermanos, nunca olvidan de dónde Dios los sacó. O ya se les olvidó de dónde nos ha sacado el Señor. Claramente la Biblia constantemente nos llama a recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y eso es lo que Ana estaba haciendo, recordando en ese momento de donde Dios la había sacado de ese sufrimiento por no tener descendencia. Dice que estuvo aquí junto a ti orando. Esta parte es bastante central del versículo, porque Ana le recuerda claramente dónde comenzó todo. Y todo comenzó orando. Hermanos, nuestra vida espiritual ha comenzado orando. No comenzó con los médicos, no comenzó con estrategias humanas,
no comenzó con gente que nos haya influenciado, no, comenzó delante de Dios en un lugar, en tu aposento, con lágrimas y orando. Ahí empezó todo. La oración cambia el rumbo de la historia totalmente. Cuando Ana oró, nadie se imaginaba lo que Dios ya estaba haciendo en la vida de ella. Aquella oración no solo cambiaría su hogar, sino que cambiaría la historia totalmente de Israel, de todo un pueblo, porque Samuel estaba ya predestinado para ser el juez de Israel. Un gran profeta, una persona que ungió a Saúl como primer rey de Israel y posteriormente ungiría también a David. Nadie se imaginaba que este bebé, este niño iba a hacer eso. Nadie nos imaginamos lo que Dios va a hacer con Aarón o Calán. No sabemos. Pero todo comenzó con una oración. Amén. Rápidamente pasamos al verso 27. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Lo primero que Ana hace es señalar a Samuel, donde le dice, por este niño yo oraba. Ahora yo me imagino esa escena. Ella miraba al pequeño que estaba a su lado delante de Elí. Y como ella dice, eso exactamente el niño por quien ella estaba clamando por ella estaba orando. No pidió simplemente para que su vida le mejorara. No pidió riquezas. No pidió prestigio. No pidió que dejara de molestarla a la otra mujer de su marido, sino que pidió un hijo. Y ahora ese hijo estaba delante de ella. Ana no hizo una oración superficial. Ella había orado, había quizás hasta ayunado, había sido provocada por esa mujer que tenía ese hombre que se llamaba Penina. Había derramado su alma delante del Señor. Su oración fue el fruto de una fe perseverante que ella tenía. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:1, donde dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, no desmayen, sigamos orando, sigamos orando. La perseverancia no obliga a Dios a responder, pero demuestra una fe que dependemos totalmente de Dios. Amén. Y Jehová dice, me dio lo que le pedí. Aquí encontramos el centro claramente de este versículo. No dice que, ella no dice que la medicina me ayudó, que fui a un tratamiento, no dice que la suerte me cambió, sino que ella dice, Jehová me lo dio. Que es una aclaración tan sencilla y al mismo tiempo tan profundo, porque Ana reconoce la soberanía de Dios. Samuel fue un regalo divino. No fue un producto hacia el azar, sino que fue un regalo divino que Dios le dio. Dios había determinado a dar a Samuel, pero también había determinado que Samuel llegaría con respuesta de esa adoración que Ana había traído delante del Señor. Hermanos, la oración, quiero también que sepan que la oración no cambia el carácter de Dios ni modifica sus decretos. Más bien Dios ha dispuesto soberanamente que nuestras oraciones son uno de los medios por los cuales Dios cumple su voluntad. Así como Ana dice, Jehová me dio lo que le pedí. Claramente esta confesión es tan bondadosa de parte de Dios como su soberanía. No significa que Él conceda todo lo que le pedimos exactamente como lo digamos, no. Significa que Él siempre responde conforme a su sabiduría, conforme a su amor y conforme al tiempo perfecto de Dios. Porque su voluntad, hermanos, es soberana. Amén. Porque claramente en Romanos 8:28 nos dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Vamos a pasar rápidamente al verso 28, porque se me está yendo el tiempo. Dice, yo pues le dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esta es ya la culminación de esa
promesa que ella hizo, de ese voto que Ana hizo en el versículo 11. Lo prometió cuando estaba afligida y ahora cumple cuando está llena de gozo. Este detalle es bastante importante porque realmente es fácil hacer una promesa en medio de un sufrimiento, porque es bastante fácil. Lo difícil es cumplirlas. Eso es lo difícil. Pero Ana no olvidó. Ella no buscó ninguna excusa. Ella reconoció su compromiso que tenía con el Señor. Ella simplemente obedeció lo que el voto significaba. Ahora, ¿qué significa esta palabra que dice que lo dedicó? El verbo hebreo tiene una idea de prestar, entregar o ceder para el servicio de otro. Eso quiere decir, Ana reconoce una verdad bastante fundamental. Samuel nunca fue realmente suyo. Ella lo sabía. Dios se lo había confiado. Ahora ella se lo devuelve para un propósito que Dios tenía en la vida de Samuel. Esta es una enseñanza bastante profunda. Nada de lo que nosotros poseemos, hermanos, nos pertenece de manera absoluta, nada. Porque el día que pasemos a la presencia del Señor, como dice el libro de Job, desnudo vine al Señor y desnudo me iré. Amén. Todo es del Señor, todito. Claramente lo podemos ver en las Escrituras. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Los hijos también le pertenecen a Dios. Los padres somos administradores, no somos dueños, sino administradores de nuestros hijos. Ana claramente no consideró demasiado costoso entregar a Dios aquello que a Él le había pertenecido o que le sigue perteneciendo. Nuestros hijos le siguen perteneciendo a Dios. No podemos darle a Dios nada primero que no haya sido, que hayamos recibido de parte de Él. Hermanos, una ceremonia de dedicación de niños no significa que los padres entreguen algo que era suyo, sino que significa que reconocen públicamente delante de todos ustedes que del Señor son nuestros hijos, del Señor viene y que de Él es todo. Esta dedicación es una confesión de dependencia. Aquí encontramos, hermanos, el aspecto más profundo de esta dedicación. Porque claramente ella dice, todos los días de mi que viva será de Jehová. Ana no dice, no, nomás lo traje hasta cuando cumpla 12 años. No dice, no, solo mientras sea pequeño. Sino que claramente dice, todos los días será de Jehová. Es una entrega completa, es una entrega total. No se está quedando con parte de nada. Samuel iba a vivir sirviendo en el tabernáculo, pero el principio va mucho más allá de lo que Samuel iba a hacer. Todo creyente, hermano, pertenece completamente al Señor. Así como lo enseña Romanos 12:1, donde dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo. Primera de Corintios también dice en el verso 6, capítulo 6, verso 19, dice, no sois vuestros, habéis sido comprados por precio. O sea que tenemos un dueño, que es Jesucristo. Amén. Samuel fue preparado para el servicio de Dios desde su infancia. Sin embargo, el principio permanece para todos los creyentes. La verdadera consagración no es parcial ni temporal. Abarca toda la vida, hermano. No vamos a ser cristianos solo en el año 26, sino que va a ser toda la vida. O sea que la dedicación de un bebé no termina en una ceremonia, sino que ahí comienza su vida. Hermanos, muchos padres lamentablemente, quiero decirles de que desean presentar a sus hijos al Señor, pero en este versículo se les recuerda algo muy importante. No basta con un acto público. El verdadero compromiso se demuestra cada día, se demuestra en la enseñanza de la palabra, en la oración que tienen que tener como familia. Un ejemplo de una vida piadosa, en la disciplina amorosa, en la participación fiel en la iglesia. Hermanos, una ceremonia dura unos minutos.
pero la crianza de un niño dura muchos años. Dice que allí adoró a Jehová. Ana no protestó, no discutió, no reclamó, no se lamentó, sino que ella dice que allí adoró a Jehová. O sea que la historia termina donde realmente debería terminar, en la adoración. No termina en Samuel, no termina con Elí, no termina con la ceremonia, sino que termina con Dios. Empezó con Dios y está terminando con Dios, porque siempre debe ocupar ese puesto. Él debe ser el primero en todo. Esta historia de Ana, hermanos, no termina con tristeza, sino que con una adoración. Y eso revela una verdad profunda. La obediencia verdadera siempre desemboca en oración. Cuando una persona confía plenamente en Dios, incluso las reuniones más dolorosas también producen un gozo, porque estamos delante del Señor dándole la gloria, la honra y el agradecimiento, ya sea todo bueno, ya sea todo malo. Amén. Claramente el que no, dice en Romanos 8:32, dice que el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea que toda dedicación en la Biblia encuentra un significado más profundo en el amor del Padre al entregar su Hijo por nuestra redención. Gloria a Dios por eso. Hermanos, claramente esta historia o este versículo nos enseña que es una dedicación claramente de los niños. Es una declaración pública que los padres reconocen que el hijo que tienen le pertenece al Señor. Claramente no estamos viendo de que están a regañadientes, no, ellos voluntariamente están viniendo y están reconociendo lo que está a punto de suceder. Hoy hemos contemplado, hermanos, para terminar, una madre llevando a su hijo al Señor. Sin embargo, esta historia no exalta principalmente la fe de Ana ni la futura grandeza de Samuel. Exalta a Dios que escucha el clamor de su pueblo, cumple fielmente su promesa y merece toda la adoración. Así como Ana reconoció que Samuel le pertenecía al Señor, nosotros también reconocemos que nuestros hijos son un regalo confiado por un tiempo en nuestras vidas. Nuestro llamado no es aferrarnos a ellos, sino criarlos para la gloria de Dios, confiando que aquel que nos dio esa confianza de administrarlos, de criarlos, de ayudarles, Él también nos va a ayudar a sostenerlos. Su fe, hermano, es muy poderosa delante de Dios y eso es lo que Él mira. Amén. Para terminar ya este principio, hermanos, permanece del pasaje. No es para producir exactamente lo mismo lo que Ana hizo. ¿Por qué no? Sino es imitar una fe, imitar una gratitud, una obediencia, un reconocimiento que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Estos principios encuentran su expresión en el nuevo pacto cuando los padres crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto está en Efesios 6:4. Confiando en la gracia y la providencia de Dios para sus vidas. Amén. Así de que rápidamente, hermanos, voy a pedir a nuestro hermano Martínez y a nuestro hermano Valladares que pasen al frente. No sé si están aquí al frente. Esta tarde, hermanos, vamos a dar inicio a la ceremonia de dedicación de los bebés.